Gracias, Bart. ¿Y qué sabes sobre cómo se prevé que cambie el albedo de la Tierra debido al calentamiento global? Se espera que el albedo de la Tierra cambie debido al calentamiento global de varias maneras, aunque el resultado neto del proceso aún es incierto. Por ejemplo, a medida que el clima de la Tierra se calienta, los glaciares y las capas de hielo se derriten y exponen superficies más oscuras, como tierra y agua líquida, que absorben más luz solar. El efecto neto sería un albedo terrestre disminuido. De manera similar, a medida que algunas regiones frías se vuelven más cálidas y posiblemente más húmedas, se espera que la cubierta vegetal se vuelva más espesa y verde. Dado que las plantas verdes tienen en promedio un albedo más bajo que el suelo desnudo, este proceso también disminuiría el albedo de las regiones afectadas. Igualmente, se espera que los patrones de cobertura de nubes cambien en todo el mundo. Dado que una cobertura de nubes más densa aumenta el albedo, donde quiera que el clima evolucione hacia patrones más secos, la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre será mayor, mientras que se espera lo contrario para las áreas que evolucionan hacia condiciones más húmedas. En resumen, el efecto real del cambio climático en el albedo de la Tierra depende de una serie de factores. Por ejemplo, la tasa de cambio climático, la cantidad de hielo y nieve que se derrite, si la cubierta vegetal se vuelve más verde o más desertificada y los cambios en la cobertura de nubes. Se podría decir que el jurado aún está deliberando sobre ese tema. Entiendo. Estaba pensando en cómo la conversión de ecosistemas forestales naturales a pastizales y tierras de cultivo también influye en la variación del albedo. Me gustaría saber qué piensas. Sí, es correcto, y esa es una de las razones por las que la deforestación se considera un factor importante que contribuye al cambio climático. Según un estudio publicado en la revista Naturaleza Cambio Climático, la conversión de bosques a tierras agrícolas es responsable de aproximadamente el 15% del aumento de las temperaturas globales desde la Revolución Industrial. El estudio encontró que la pérdida de bosques ha provocado que la Tierra absorba 1,2 vatios adicionales de energía por metro cuadrado cada año, lo que equivale a la cantidad de energía que se necesitaría para alimentar a unos 1.200 millones de hogares. Esto aplica incluso cuando los bosques tienden a absorber más radiación solar, reflejando a veces tan solo el 6% de lo que reciben, mientras que los prados abiertos pueden reflejar alrededor del 20% y los desiertos arenosos hasta el 40%. La razón es porque gran parte de lo que reciben los bosques se utiliza para procesos biológicos como la producción de materia orgánica y la transpiración. Ambos procesos secuestran carbono, enfriando el entorno circundante y ayudando a la formación de nubes. Como mencionamos, las nubes aumentan el albedo a nivel de las capas media y superior de la atmósfera. Por el contrario, los ecosistemas con una vegetación menos densa solo transforman una fracción menor de la radiación entrante y gran parte de lo que queda sin usar se convierte en calor. Por eso, la pérdida de bosques, si continúa al ritmo actual, podría ser responsable de al menos 0,4 grados centígrados adicionales de calentamiento para fines de siglo. Me preguntaba si sabemos algo sobre cuál fue la contribución humana a las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con las emisiones naturales en tiempos preindustriales. Sí, sabemos algo al respecto. Aunque no tenemos mediciones directas excepto para las décadas más recientes, sabemos que antes del advenimiento de la revolución industrial la contribución humana de gases de efecto invernadero a la atmósfera debió ser insignificante, en comparación con las fuentes naturales. De hecho, durante los últimos 6.000 años la concentración de CO2 se mantuvo estable alrededor de 280 ppm, a pesar del desarrollo de sociedades agrícolas cada vez más complejas en todo el mundo y un crecimiento poblacional humano constante. Sin embargo, durante los últimos 2 siglos, las actividades humanas han provocado que los niveles de CO2 aumenten a alrededor de 420 ppm. Un aumento del 43% que ha llevado la concentración de CO2 a niveles no vistos desde el período cálido del Plioceno medio, hace más de 3 millones de años. Entiendo. Esto significa que el notable incremento del dióxido de carbono se debe inequívocamente a la invención y adopción generalizada de tecnologías basadas en combustibles fósiles, que es el sello distintivo de lo que llamamos la era industrial. ¿Y qué sabemos sobre las emisiones de metano en tiempos preindustriales? El nivel preindustrial de metano atmosférico, CH4, era de aproximadamente 722 partes por 1.000 millones, ppb. Desde la revolución industrial, los niveles de CH4 han alcanzado 1.895 ppb. Este es un aumento del 162% y la segunda causa más importante del cambio climático después del CO2.
El Comité Científico del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, o IPCC, estima que las actividades humanas por sí solas son directamente responsables de aproximadamente el 60% de dicho aumento. El resto se debe a los efectos indirectos del calentamiento global inducido por el hombre en los ecosistemas naturales. ¿Qué pasa con los CFC? ¿Cuál es su contribución relativa al problema? Los clorofluorocarbonos, o CFC, no solo son gases de efecto invernadero, sino que también se conocen como SAO, sustancias que agotan la capa de ozono. Los CFC son sustancias químicas mayormente artificiales, que se utilizaron en una variedad de aplicaciones, incluida la refrigeración, el aire acondicionado, el soplado de espumas y los propelentes de aerosoles. El nivel preindustrial de CFC atmosféricos era de aproximadamente 0,2 partes por mil millones, o ppb. Desde la revolución industrial, las actividades humanas han provocado que los niveles de CFC aumenten a 365 ppb. Este es un aumento del 1825% y es un factor importante que contribuye al cambio climático. Desde que en 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, un tratado internacional destinado a proteger la capa de ozono, la prohibición de los CFC y otras sustancias similares ha provocado una disminución constante, aunque aún menor, en su concentración atmosférica. Sin embargo, estas sustancias tienen una larga vida y se espera que continúen contribuyendo al cambio climático durante muchos años más. ¿Y los óxidos de nitrógeno? ¿Qué sabemos sobre cómo ha cambiado su concentración atmosférica en los últimos 2 siglos? Los óxidos de nitrógeno, o NOx, se crean cuando el combustible se quema a altas temperaturas, como en automóviles, centrales eléctricas e instalaciones industriales. Los NOx también ocurren naturalmente en la atmósfera, como resultado de rayos y erupciones volcánicas. O pueden ser liberados por microbios del suelo en las condiciones ricas en nitratos, típicas de las tierras agrícolas altamente fertilizadas. Además de ser gases de efecto invernadero, los NOx también contribuyen al smog y la lluvia ácida, que en algunas regiones ha demostrado ser el principal factor causal de muerte de la vegetación. El nivel preindustrial de NOx atmosférico era de aproximadamente 10 partes por mil millones, ppb. Desde la revolución industrial, las actividades humanas han provocado que los niveles de NOx aumenten a 33 ppb. Este es un aumento del 330% y su contribución relativa al cambio climático se estima en aproximadamente un 6%. Y por último, pero no menos importante, tenemos los aerosoles, que también han aumentado en la atmósfera desde la época preindustrial. ¿Cuál es el efecto general de los aerosoles en términos de calentamiento global? ¿Son amigos o enemigos? Los aerosoles son pequeñas partículas sólidas y líquidas suspendidas en la atmósfera. Pueden ser naturales, como el polvo, el polen y la sal marina, o artificiales, como los sulfatos, los nitratos y el carbono negro. Entre los efectos positivos de los aerosoles en el cambio climático tenemos que, en función de sus propiedades ópticas, algunos de ellos reflejan la luz solar de vuelta al espacio y ayudan a formar nubes. Ambos procesos tienen un efecto de enfriamiento general sobre el clima de la Tierra. Sin embargo, algunos otros absorben principalmente radiación de alta energía y de onda corta, por lo que su efecto general sobre el cambio climático es de calentamiento. Además, cuando los aerosoles de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno se combinan con la humedad de la atmósfera, forman ácido sulfúrico y nítrico y crean un fenómeno llamado lluvia ácida, que es perjudicial para la vegetación. Esto porque la lluvia ácida lixivia los nutrientes del follaje y los suelos, y libera aluminio en los suelos a niveles que son tóxicos para las plantas. En general, los aerosoles son un tema complejo, con una serie de efectos potenciales sobre el cambio climático sobre los que se necesita más investigación para comprenderlos mejor. En resumen, los humanos hemos estado cambiando el clima de la Tierra de las siguientes maneras. 1. Alterando la composición química de la atmósfera. 2. Reemplazando los ecosistemas naturales por ecosistemas artificiales. Y 3. Reduciendo la diversidad biológica de todos los ecosistemas naturales, seminaturales y artificiales. ¿Hay alguna otra forma en que hayamos influido directamente en el clima de la Tierra? Tienes razón. Las actividades humanas han estado cambiando el clima de la Tierra de muchas maneras diferentes. Y aunque los procesos que mencionaste cubren la mayor parte de lo que hemos hecho, podemos añadir que las prácticas agrícolas y de urbanización modernas han alterado aún más el balance energético del planeta. Un balance que se define entre la cantidad de radiación solar que se utiliza para alimentar los procesos biológicos y la que se traduce directamente en calor. En un planeta donde muchos ecosistemas están sufriendo debido a los cambios provocados por el hombre, una mayor parte de la energía proveniente del sol se convierte en calor. Hablemos de lo que hace la pérdida de biodiversidad al clima de la Tierra.
¿Qué sabes sobre ello? La pérdida de biodiversidad y el calentamiento global son dos de los desafíos ambientales más urgentes de nuestro tiempo. Están estrechamente relacionados y cada uno puede exacerbar el otro. La pérdida de biodiversidad se refiere a la disminución de la variedad de vida en la Tierra. Esto incluye la pérdida de especies de plantas, animales y otros organismos, así como la pérdida de diversidad genética dentro de las especies. Hay varias formas en que la pérdida de biodiversidad puede contribuir al calentamiento global y viceversa. Solo para mencionar las formas más relevantes. 1. En ecosistemas menos diversos, ya sea porque se han perdido especies o ha disminuido su reserva genética, la capacidad de la biota para seguir atrapando, conservando y reciclando carbono en sus tejidos vivos se ve comprometida. Y puede incluso darse que la capacidad del ecosistema para adaptarse a los cambios ambientales disminuya. 2. La vegetación juega un papel importante en la regulación del clima, no solo absorbiendo dióxido de carbono de la atmósfera, sino también controlando el balance hídrico y energético del planeta. En áreas densamente vegetadas, la mayor parte de la radiación solar entrante se traduce en fotosíntesis y transpiración, lo que deja una menor parte para convertirse en calor. Es por eso que urbanistas y arquitectos están incorporando hoy en día superficies verdes a sus diseños, para reducir el coste del aire acondicionado. A medida que los humanos degradan o reemplazan los ecosistemas naturales, la tasa de conversión de la radiación solar en calor aumenta constantemente. Y 3. La consecuencia evolutiva más notable de la aparición de las plantas, hace unos 3.500 millones de años, fue la liberación a la atmósfera de oxígeno molecular, que se ha convertido en el elemento básico que la gran mayoría de los seres vivos utilizan para la respiración. A medida que el clima se calienta, muchas plantas están teniendo dificultades para hacer frente al aumento de las temperaturas. Esto es particularmente cierto en los ecosistemas acuáticos, como lagos, ríos, arroyos y océanos. Y a medida que las plantas mueren y las bacterias actúan sobre su biomasa muerta para descomponer LA, tanto el suministro de oxígeno disminuye como su demanda biológica aumenta. Lo que conduce al establecimiento de condiciones anóxicas. Como hemos mencionado, la anoxia es propicia para la liberación de metano, un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el dióxido de carbono, agravándose aún más el problema. Las consecuencias de un ciclo tan vicioso sobre la capacidad de los ecosistemas para producir oxígeno son nefastas. Y los científicos de todo el mundo ya han empezado a encontrar pruebas de una concentración decreciente de oxígeno en el aire y los sistemas acuáticos.